Arthur Schopenhauer nació en Danzig en 1788. Para él la vida no tiene sentido ni valor. Somos un querer que nunca puede satisfacerse ni detenerse, y por eso vivimos en permanente sufrimiento cuando no alcanzamos los objetos de nuestro deseo o en profundo tedio cuando los alcanzamos. La realidad no es lo que nos representamos o pensamos, sino que es profundamente absurda. Para Schopenhauer, este mundo es el peor de los mundos posibles. Bienvenidos, ¿cómo les va? Vamos a continuar reflexionando hoy sobre un pensador realmente especial, porque fue un carácter de esos que no se encuentran frecuentemente. Un político de nuestro tiempo, Clemenceau, dijo que tener genio es tener mal genio. Sin duda, Arthur Schopenhauer responde perfectamente a esta descripción. Fue un filósofo malhumorado, fue un filósofo pesimista, pero también fue un filósofo que tiene una dimensión que no todos suelen tener, que fue un extraordinario escritor, fue un gran escritor. Y las obras de Schopenhauer se leen hoy no solo con un placer intelectual, o por lo menos con un interés intelectual, sino con un placer literario, porque describe de una manera vigorosa, de una manera romántica, porque pertenece al mundo de la época del romanticismo, sus ideas y sus pensamientos, hasta tal punto que es un poco la desesperación de los profesores de filosofía. Los profesores vivimos de intentar poner en claro lo que está oscuro. Schopenhauer es uno de esos autores que se puede estar de acuerdo o no, pero nadie explica mejor que él mismo lo que piensa. Digo que fue un filósofo pesimista, es decir, parte del dolor y del sufrimiento de este mundo. En eso, sin duda, está influido por el pensamiento oriental. Fue uno de los primeros pensadores occidentales que conoció, a través de las traducciones de Anquetil du Perron y de otros autores de la época que hicieron unas versiones del Vedanta y de algunos textos budistas, y eso a Schopenhauer le interesó extraordinariamente porque parten del dolor de la existencia. ¿Cómo podemos escapar del dolor de la existencia? ¿En qué consiste este mundo en el que vivimos anhelando cosas que no llegan y que nos hacen sufrir, y que cuando llegan nos sacian y nos hastían e inmediatamente nos proyectan hacia otros deseos? Esa cadena de deseos, esa cadena de dolores, que es esa especie de afán y desasosiego permanente que es la vida humana, ¿cómo podemos salir de ese círculo dramático? ¿Cómo podemos escapar de la maldición de la voluntad? Este fue el centro, el núcleo del pensamiento de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer provenía de una familia de origen holandés. Su padre era un próspero comerciante. Nació en la ciudad libre de Danzig, y cuando ésta fue anexada al Imperio prusiano, su familia se trasladó a Hamburgo. Allí, el joven Arthur realizó sus primeros estudios. Al llegar a la adolescencia, su padre le permitió viajar por Francia e Inglaterra. Luego lo dirigió a la carrera comercial. Sin embargo, en 1805 el padre de Schopenhauer se suicidó, y poco después, este manifestó a su madre, con la que siempre tuvo una pésima relación, que deseaba dejar el negocio familiar y dedicarse al estudio. Con tal fin requirió su parte de la herencia y comenzó a estudiar medicina, química y matemáticas en la Universidad de Göttingen y después filosofía en la Universidad de Berlín. En 1813 obtuvo su doctorado en la Universidad de Jena con una tesis titulada Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. La originalidad de Schopenhauer radicaba en la demostración de que el principio de razón suficiente, que establece que no hay nada que no tenga una razón de ser, se manifiesta en 4 formas distintas, irreductibles entre sí. Para ello, reducía todos los aspectos de la realidad a 4 clases básicas: los objetos empíricos, los conceptos abstractos, los objetos matemáticos y el yo, que es el objeto del autoconocimiento.
el principio de razón suficiente no se aplica de igual manera a estos diferentes fenómenos. Entre los objetos empíricos aparece como explicación causal, entre los conceptos abstractos como deducción lógica, entre los objetos matemáticos como consistencia y respecto de los hechos del yo como determinación del carácter y motivación. A pesar de su novedad y rigor, esta tesis fue recibida con bastante indiferencia por el mundo académico. Schopenhauer no se dio por vencido. En 1819 dio a conocer una nueva obra que sería la más importante de su vida: El mundo como voluntad y representación. En ella interpretó la cosa en sí de Kant como voluntad. La mayoría de los pensadores tiende a plantear que el mundo, en su conjunto, el universo, es bueno y racional, y que los que somos malos somos nosotros, los seres humanos, que nos dejamos arrastrar por pasiones, por intereses, por deseos inconfesables o lo que ustedes quieran. El planteamiento de Arturo Schopenhauer es precisamente lo opuesto. Nosotros somos las víctimas, nosotros somos los que padecemos, y el mundo, el conjunto, no digo el cosmos porque él no lo ve como un cosmos, es decir, como un orden, sino más bien como un colosal desorden. El mundo es lo que es malo, lo que es siniestro, lo que está poseído por un afán incansable de posesión, de destrucción, busca y desecha cosas constantemente. Es decir, el conjunto del universo es lo malo y nosotros somos las víctimas, somos los que padecemos, aunque naturalmente estamos contagiados por ese mal universal, pero somos al menos los que podemos intentar escapar de él. Solo nosotros podemos intentar escapar de él por la vía de la razón. La razón tiene una función práctica: liberarnos de los males del mundo. Quien se deja llevar por la pasión, quien se deja llevar por el deseo, quien se deja llevar por la voluntad, ese está condenado. Continuará el ciclo permanente que lleva de el no tener y por lo tanto sufrir por no tener, al tener y por lo tanto sufrir por hastiarse de tener. La razón es la que nos puede mostrar las cosas tal como son y al verlas hacernos renunciar a esa voluntad que nos constituye. Para Schopenhauer, la gran voluntad cósmica, la gran voluntad que lo mueve todo, es una especie de monstruo terrible que desea, que permanentemente, que acumula el frenesí de las pasiones, que no tiene ningún objetivo, porque desea cosas que no llevan a nada más que a seguir deseando. Es decir, desea desear. La voluntad lo que quiere es querer más siempre, permanentemente, y prolongar esta especie de terrible circo de las pasiones y de los enfrentamientos. La razón nos puede revelar la voluntad tal como es, y al verla sentir el lógico rechazo y renunciar a participar en ese juego del cual nadie puede salir ganador. En 1836, Schopenhauer publicó un ensayo filosófico sobre la voluntad en la naturaleza, que, como sus obras anteriores, pasó casi desapercibido. Luego, entre 1839 y 1840, dio a conocer 2 artículos sobre ética que reunió en un volumen titulado Los 2 problemas fundamentales de la ética. El primero de ellos, que trataba sobre el libre albedrío, obtuvo un premio de la Academia de Ciencias de Noruega. En 1844, Schopenhauer publicó una segunda edición de El mundo como voluntad y representación, incluyendo unos 50 nuevos capítulos. En 1859 fue editada una colección de artículos y aforismos suyos bajo el título de Parerga y Paralipomena, lo que significa algo así como cosas insignificantes y cosas que no vienen al caso, obra que le dio una fama inmediata. La segunda mitad del siglo XIX era más receptiva a la visión pesimista y desencantada del filósofo de lo que había sido la primera. De toda Europa llegaban visitantes ilustres para conocer al filósofo. Muchas universidades dieron lugar a la discusión de sus ideas. Muchas invitaciones y homenajes cayeron sobre él. En virtud de este éxito,
dio entonces a la imprenta una tercera edición de El mundo como voluntad y representación, nuevamente ampliada. Schopenhauer fue un pensador que tuvo unos interesantes apuntes artísticos. Él era un hombre extraordinariamente dotado para el arte, le encantaba el teatro, le encantaba por supuesto la literatura, en particular la literatura española, fue traductor de Baltasar Gracián al alemán y por supuesto fue uno de los primeros que convirtió ya no tanto al Quijote, pero a Calderón, sobre todo en La vida es sueño, etcétera, es uno de los pensadores teatrales importantes de Europa. Pero él, sobre todo, tenía un entusiasmo especial por la música. La música para él era verdaderamente la expresión mejor, mucho mejor que la palabra, mucho mejor que la reflexión. La música era la mejor expresión de en qué consiste el universo. Cuando oímos a una gran creación musical, estamos algo así como oyendo el rumor de la voluntad, el rumor del mundo, a la vez seductor, crispante, relajante, vigorizador. Todo lo que el mundo es lo podemos escuchar por medio de la música, y la música nos revela la esencia del universo mejor que ninguna palabra o ninguna otra cosa. A la vez, Schopenhauer escribió de muchos temas, es decir, hizo un corpus muy joven, porque él concluyó el pensamiento de su obra principal muy joven, sin haber cumplido los 30 años, con 20 y pocos años, y después fue añadiendo aspectos concretos para la vida cotidiana. Hablaba pues desde los duelos, el espiritismo, y dedicó unas reflexiones al tema del amor y de la mujer que son o han sido por lo menos muy comentadas a lo largo del tiempo, porque es uno de los pocos pensadores que habló de la sexualidad. Es decir, los filósofos por lo general suelen ser bastante asexuados en sus filosofías. Schopenhauer no. Schopenhauer directamente habla de la sexualidad heterosexual y homosexual, y lo convierte ese afán de la sexualidad en uno de los motores centrales en que la voluntad se expresa en el mundo. Tiene una amplia gama de aspectos concretos que incluso muchas veces han sido editados y presentados aparte de su obra principal como unas reflexiones prácticas sobre el arte de relacionarse con los demás, sobre el arte de escapar de las seducciones del amor, etcétera, etcétera. En su obra, Schopenhauer percibió que nuestro cuerpo nos es dado como objeto fenoménico, pero a la vez, interiormente, como voluntad de vivir. Somos una corriente agitada de pasiones e impulsos. Nuestra interioridad es la vía regia para acceder a la cosa en sí, en tanto somos criaturas de voluntad. Y, según Schopenhauer, todo lo es. Toda la realidad es en el fondo un querer que se quiere infinitamente a sí mismo en la multiplicidad de sus objetivaciones, sin alcanzarse nunca. Incluso nuestro entendimiento es un recurso de ese todo que es voluntad, y en virtud del que somos un deseo eternamente insatisfecho. Corremos detrás de diferentes objetos solo para jamás alcanzarlos, o, si los alcanzamos, para enseguida hartarnos de ellos. Porque todos esos objetos son solo representaciones que la misma voluntad pone ante nosotros. Nuestra vida es, por eso, permanente sufrimiento. Para escapar de esta maldición hay 3 vías. La primera es la contemplación estética, porque, aunque sea por pocos instantes, en ella la voluntad se aquieta. Las diferentes artes se corresponden a diversos grados de objetividad de la voluntad, desde la arquitectura, a través de la escultura, la pintura y la poesía, hasta la tragedia, en la que se presenta el conflicto de la voluntad consigo misma. En cuanto a la música, ella es para Schopenhauer una reproducción de la voluntad misma. Pero, en mayor o menor medida, todas las artes son liberadoras, al permitir el surgimiento de la contemplación desinteresada, aunque no alcanzan para redimir al hombre de la vida, sino que solo significan un alivio momentáneo.
La segunda vía consiste en desenamorarse de la vida, porque es la voluntad la que nos hace apegarnos a la vida. En este camino ascético se desarrolla la compasión, por la que me hago cargo de todo el sufrimiento del mundo. Busco activamente el sufrimiento propio y ajeno, de modo que mi interés por la vida va disminuyendo progresivamente. La tercera vía es cambiar la voluntad por la no-luntad, dice Schopenhauer. Es decir, transformar el querer en el no querer, aniquilando en nosotros todo deseo. Se trata del acceso al nirvana, la extinción. Schopenhauer no vivió según ideales ascéticos, ni buscó el anonadamiento de su ego, ciertamente poderoso. Cuando se le reprochaba esto, contestaba que no tenía por qué vivir exactamente como pensaba. Amó razonablemente la vida y la disfrutó especialmente en sus últimos años, en los que se vio súbitamente célebre y apreciado. Falleció apaciblemente en 1860 en Dresden. Schopenhauer, como hemos dicho, fue un gran escritor. Por lo tanto, sigue siendo leído. Y además ha sido leído incluso mucho más por personas ajenas al campo profesional de la filosofía que por los profesores de filosofía. Él se llevó muy mal, como saben, con los profesores de filosofía. Se enfrentó a Hegel, se enfrentó a Schelling, dijo auténticas barbaridades de todos ellos y despreció la filosofía académica, entre otras cosas porque no había logrado triunfar en ella y él tenía un ego bastante potente. Pero su triunfo es auténtico, porque efectivamente la mayoría de sus rivales hoy solo son manejados por los grandes especialistas en filosofía y en cambio su obra sigue siendo leída. El mundo como voluntad y representación, Parerga y Paralipomena, las obras principales de Schopenhauer son leídas por artistas, por literatos, por poetas, por cineastas. Es decir, es uno de esos autores que está mucho más en las manos de los que rodean a los filósofos que de los filósofos mismos. Pero sobre todo hay algo en la posteridad de Schopenhauer que fue un triunfo extraordinario, porque nada menos que Sigmund Freud encontró en la obra de Schopenhauer el primer atisbo del planteamiento de lo que era el psicoanálisis, hasta tal punto, porque la teoría de la locura en Schopenhauer es tan semejante a la doctrina de Freud, incluso habla de que es un olvido voluntario de algo insoportable, que uno se olvida y se sustituye por un falso recuerdo, etcétera. En fin, es hasta tal punto semejante la doctrina de Schopenhauer de la doctrina de Freud, que Freud se creyó obligado a decir que él no había leído a Schopenhauer hasta haber expuesto su doctrina, que fue después algún amigo que le dijo el parecido que existía entre la teoría del psicoanálisis y el pensamiento de Schopenhauer. De modo que, efectivamente, este mundo de lo irracional que se sublima en lo racional, este mundo de pulsiones que nos puede llevar al desgarramiento íntimo e incluso a la locura, ese planteamiento de la base que no razona, sobre la que se establece frágilmente la razón, todo eso que hoy conocemos mucho más explicado y con mucho más sofisticación, pero todo eso está en Schopenhauer. De modo que en ese sentido su triunfo fue decidido. Mientras los grandes racionalistas han quedado a veces pasados de moda, él, desde esa versión romántica y vigorosamente irracional del universo y de nosotros mismos, sigue estando presente en toda la posteridad de los escritos de la reflexión sobre el inconsciente, etcétera, de nuestros días. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Si lo desean, el próximo día pueden acompañarnos con otro autor, con otro pensamiento, con otra aventura intelectual.